Queridos alumnos, en esta nueva lección de Arqueología Bíblica, titulada La expansión del cristianismo 2, vamos a ir con Pablo. Desde Corinto nos vamos a desplazar a Éfeso, también a Cesarea Marítima, donde allí embarcará para Roma. Y terminaremos nuestro recorrido del libro de los Hechos en la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano. En este mapa podemos ver la ubicación donde estaba la iglesia de Corinto, en este istmo de Corinto. Si os fijáis en la cruz, en esa marca que hay ahí en el mapa, podéis ver dónde se encontraba Corinto y cómo está bañada, o estaba bañada por dos mares. El istmo tiene unos 6 kilómetros de ancho y une la península del Peloponeso con el resto de la Grecia continental. Esta vía de navegación en Grecia fue construida en 1883. Corresponde al istmo de Corinto, con una longitud de 6 kilómetros 300 metros y una profundidad de 8 metros. Permite el paso de los barcos de pequeño tonelaje desde el mar Adriatic al Jónico en la otra parte. Si nos vemos en el mapa aquí, en aquel tiempo no estaba ese canal, así que pues se paseaba de un sitio a otro sin ningún problema. Pero ahora, en el año 1883 hasta el año 1890, fue construido este canal navegable, donde los barcos pasan de un lugar a otro. Corinto es el primer asentamiento de la zona y data del cuarto milenio antes de Jesucristo. Hacia el 1000 antes de Cristo se funda la ciudad de Corinto. Pablo llegó a Corinto procedente de Atenas. Dice la palabra de Dios en Hechos 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Aquí se muestra una de las calles que está indicada con letreros. Así también en la antigüedad estuvieron las calles nombradas con letreros, como los tenemos hoy en nuestros días. Esta placa recuerda el emplazamiento de una de las calles principales. Se llamaba la Vía Lechum. Esta vía o calzada conecta el puerto de Corinto con la plaza del mercado. La mayoría de los visitantes entraría por esta ciudad al lugar principal. Posiblemente Pablo caminó por esta calle muchas veces durante su visita a la ciudad de Corinto. La ciudad fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. Mataron a todos los hombres. Las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. Durante un siglo estuvo completamente deshabitada. Julio César ordenó la reconstrucción de la ciudad en el año 44 a.C. Después de la reconstrucción, se transformó en la capital de la provincia romana de Acaya. La ciudad construida de Corinto, la construida por Julio César, fue la visitada por Pablo y que la arqueología ha sacado a la luz. Estos son los restos de la plaza del mercado en Corinto. En los tiempos de Pablo, este era el lugar más concurrido y contaba con un arco triunfal. Esta vista corresponde al lugar más importante de la ciudad. Lo que vemos en el centro es el depósito de aguas que, procedentes de fuentes naturales, abastecían la ciudad. Ya en la época clásica, Corinto era una próspera ciudad debido a su ubicación, idónea para el comercio. El dicho, no todos se pueden permitir el lujo de ir a Corinto, hace referencia a la proverbial riqueza de la ciudad. La montaña que vemos al fondo fue fuertemente fortificada en tiempos antiguos, y cuando aparecía el ejército invasor, la gente de la ciudad se refugiaba en esa fortaleza. Lamentablemente, ninguna de las fortificaciones antiguas se ha conservado hasta nuestros días. Aquí está la llamada bema, es decir, la plataforma, situado cerca de la plaza pública
sobre la cual el gobernador romano y otros oficiales importantes se presentaban para dirigir al pueblo. Pablo se presentó frente a este bema o plataforma para defenderse y defender la fe cristiana, como nos lo narra el libro de los Hechos en el capítulo 18. Nos dice la palabra de Dios: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Hechos 18:12. Galión era hermano de Séneca, ambos eran de origen español y ambos murieron bajo el reinado de Nerón. Este fragmento es parte de una carta escrita por el emperador Claudio y en la última parte del año 51 o principios del 52 después de Cristo. Y hay una referencia a Galión en la carta, la cual nos ha ayudado a determinar la cronología de la vida y viajes de Pablo. He aquí una típica tienda de las que solían situarse alrededor de la plaza del mercado. La plaza del mercado de Corinto tiene 213 metros de largo y 92 de ancho. Y en estas bóvedas se ponían los artículos para la venta a los turistas, a las gentes de la ciudad también. Estas columnas pertenecen al templo del dios Apolo. Era el edificio más importante de Corinto, construido en estricto estilo dórico hacia el año 540 a.C., más de 100 años antes que el Partenón y otros templos de Atenas. Sobrevivió a la destrucción de la ciudad del año 146 y dominó el Corinto conocido por Pablo. Solamente 7 columnas de las 88 originales quedan en pie, pero podemos ver por las personas que allí se encuentran la majestuosidad de este templo. Las columnas tienen 7 metros de altura y cerca de 2 metros de diámetro, y cada una es un monolito cortado de un solo trozo de mármol, algo impresionante. No como muchos templos en los cuales sus columnas están construidas por secciones, llamadas tambores. Estas no. Estas columnas, que miden 7 metros de altura y 2 metros de diámetro, son de una sola pieza de mármol. Como curiosidad, destacan sus columnas construidas en una sola pieza de mármol, como hemos dicho. En la fotografía a la derecha pueden verse los surcos en las que excavaron en la roca para afianzar la base de los muros del templo. De aquí vamos a dar un salto. Damos un salto y nos vamos a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso se encuentra a la orilla del mar Jónico y junto a la desembocadura del pequeño río Meandro. La ciudad honraba a Artemisa o Diana, la diosa de la naturaleza y la fertilidad. Aquí estamos en la avenida principal de la ciudad de Éfeso. Al fondo se puede observar la biblioteca. A los lados de la avenida hay estatuas de personajes importantes. El barrio rico queda a la izquierda, hacia más abajo, y a la derecha están los baños públicos y un templo a la diosa Medusa. En Hechos 19, 23 y 24 dice la palabra de Dios: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Esta imagen de Diana se encuentra en el Museo Arqueológico de Éfeso. Se puede apreciar que está llena de senos, una clara indicación de que la adoración a ella era el culto a la fertilidad, y su culto o adoración tenía prácticas inmorales. Los restos del templo de la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hoy solo quedan estos restos de columnas esparcidos por todo el lugar. Contaba con 127 columnas de 20 metros de altura, algo descomunal para su época. Se dice que era 4 veces mayor que el Partenón de Atenas. El templo iluminó la ciudad de Éfeso durante 2 siglos.
Fue destruido por un incendio provocado por Erostro en el año 356 a.C. 20 años después, Alejandro Magno ocupó la ciudad de Éfeso y residió en ella por un tiempo. Oyó de la destrucción del templo de Diana y se dio cuenta que había sucedido durante la misma noche de su nacimiento. Esta coincidencia le llevó a la reconstrucción del templo, aunque el templo de la diosa Diana no recuperó jamás su pasado esplendoroso. Así que, al enterarse Alejandro Magno que el día en que habían quemado el templo, habían destruido el templo, fue el mismo día de su nacimiento, Alejandro Magno mandó reconstruir el templo. Y posiblemente es el que pudo ver Pablo en su visita a Éfeso. Aquí tenemos el templo a la diosa Medusa. Podemos ver la figura encima de esta chica, encima de ella se ve arriba la figura en el centro con los pelos en forma de medusa. Aquí ahora lo vemos más detenidamente. La diosa Medusa, se puede ver la forma de su pelo. La medusa es un invertebrado marino y tiene unas características especiales muy parecidas al pelo de esta diosa, por eso se le llama así. Aquí tenemos la vista de la biblioteca pública. A la derecha, el arco o puerta que da acceso a la plaza del mercado, donde seguramente Pablo y sus compañeros vendían las tiendas que ellos mismos hacían con sus manos. Es impresionante la biblioteca de Éfeso, una de las mayores del mundo en aquella época, quizá la segunda, porque como sabemos, la principal biblioteca del mundo estaba en Alejandría. En el interior de la biblioteca podemos observar salas de lectura y la grandiosidad de la construcción. Estas puertas dan entrada al mercado público. Cuando Pablo visitó Éfeso, llevó el mensaje de Cristo al mercado, donde se podía encontrar con amplia variedad de personas y donde él podía vender sus tiendas. En este mercado, desde este mercado, partió el alboroto en Éfeso. Nos dice el libro de los Hechos: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada. Hechos 19, 26 y 27. La venta en el mercado de los templecillos de Diana estaba en peligro, pero la astucia del comerciante llevando a la gente a la sensibilidad religiosa. Los disturbios en Éfeso, que resultaron de la enseñanza de Pablo, no fueron impulsados solo por la preocupación monetaria, sino también por la fuerza del fanatismo religioso. El hecho de que la población estuvo a una voz gritando, casi por 2 horas, como nos dice la palabra de Dios, grande es Diana de los Efesios, y esto Lucas lo relata en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 34, es bien notorio. Esta marca en el suelo es conocido como el primer anuncio publicitario. Está en la avenida que va desde el anfiteatro a la biblioteca. Las marcas no se ven muy bien, pero indican que siguiendo la dirección del pie, a la derecha tenemos la biblioteca y a la izquierda el corazón indica el prostíbulo. Los puntos dentro del corazón indican que costaba dinero entrar. También el pie es el del tamaño de un adulto. Es un pie griego, donde el dedo corazón es más largo. Si tu pie era más pequeño, no tenías derecho a entrar en ninguno de los sitios indicados. Al fondo podemos ver el monte y a la izquierda de la ciudad de Éfeso, donde se cree que vivieron Juan y María, la madre de Jesús, durante su estancia en Éfeso.
Aquí tenemos una vista del anfiteatro romano. Es el segundo más grande del mundo. El primero está en Mérida, en Extremadura, en España. El de Éfeso tiene una capacidad para 25.000 personas. Aquí ocurrieron los hechos que se nos narra en Hechos capítulo 19. Dice la palabra de Dios: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los no lo dejaron, rogándole que no se presentase en el teatro. Hechos 19, 29 al 31. Aquí tenemos restos del auditorio para la música y vemos la gran importancia cultural de Éfeso. Este es el anfiteatro en Mérida. Este anfiteatro romano en España está inspirado en el de Pompeyo. Constituye uno de los mejores ejemplos conservados de teatros romanos. La orquesta es semicircular y tras la escena se levanta un pórtico con columnas corintias y fustes monolíticos que proporcionan un escenario para la representación. Tiene capacidad para 30.000 personas y aún hoy, durante el verano, se representan obras clásicas y conciertos de música. Pero sigamos en Éfeso. Esta es la avenida que lleva hasta el puerto. Ahora el mar está a unos 15 kilómetros debido a los terremotos ocurridos. Lo que señalo en el suelo, lo que se está señalando aquí en el suelo, es una marca que hacían los cristianos en tiempos de persecución. Este símbolo se llama el crismón de rueda. Está compuesto por dos letras griegas superpuestas, la I para Jesús y la X para Cristo, dentro de un círculo. Así que significaba Jesús el Cristo. Se cree que los cristianos se colocaban alrededor de él y fingían un supuesto juego donde tiraban las piedras sobre el círculo. Los creyentes que llegaban a través del puerto los veían allí. Según donde cayera la piedra, indicaba el lugar de reunión dentro de la ciudad. De nuevo vemos una vista del anfiteatro al fondo. Las avenidas aquí es la que conduce al puerto. Donde está la gente es donde están los símbolos cristianos en el suelo. Hacia la derecha se va al centro de la ciudad, donde queda la biblioteca y el mercado. Ahora estamos en los llamados baños públicos. Los baños públicos eran lugares espaciosos, donde les servía a los hombres para sus conversaciones y naturalmente para hacer sus necesidades fisiológicas del cuerpo. Fijaros que es muy interesante si veis que en esos baños públicos estaban todos los hombres sentados ahí. Era el baño para los hombres. Ahí hacían sus necesidades fisiológicas. Evidentemente se limpiaban con la mano izquierda. Siempre la izquierda, porque la derecha se usaba para tocar a la gente. Si os fijáis, hay un pequeño canal de agua delante. Por ese canal pasaba agua caliente, donde la persona se limpiaba las manos. Y contaba con un excelente sistema de evacuación de las aguas. Debajo de los que están sentados están aguas que van circulando y se van llevando la porquería. Aquí tenemos una impresionante puesta del sol desde Kusadasi. Allá por donde se ve el sol está la isla de Patmos, que queda a 20 kilómetros de la ciudad de Éfeso. ¿Acaso se inspiró Juan para escribir sobre la luz y las tinieblas en esta puesta de sol? Aquí en Éfeso encontramos ruinas de la iglesia cristiana del siglo III. Es la primera iglesia que tiene dedicada una parte a la Virgen María. Se le llama la iglesia doble, ya que tiene dos naves. Una está dedicada a la Virgen y otra a San Juan. Es la primera iglesia dedicada a personas.
Aquí tuvieron lugar los concilios de los años 431 y 449. No podemos olvidar que Juan y María vivieron en Éfeso, posiblemente están enterrados en esta ciudad. Vista de la iglesia cristiana del siglo III. Y al lado, fijaros, está el bautisterio, un bautisterio por inmersión de la iglesia cristiana del siglo III. Las personas entraban a la izquierda, como veis hay unos escalones, y aquí a la derecha hay otros escalones. Bajaban dentro, eran sumergidas y salían por esta parte. Aquí lo podemos ver mejor, donde estos chicos están dentro de lo que sería el bautisterio. Tiene como 1 metro y una profundidad, caben 2 personas, tiene una escalerilla de entrada a la izquierda y una de salida a la derecha. Aquí estamos en Barcelona, en Terrassa, una ciudad que está a unos 20 kilómetros de Barcelona, donde existe una iglesia llamada románica, que es del siglo IV. ¿Por qué es importante esta iglesia románica? Es la segunda en Europa, solamente quedan 2 en Europa, que conserva un bautisterio por inmersión. Este es el bautisterio. La persona entraba por unas escaleritas, se metía en este cuadro que vemos aquí, de pie, y el agua le llegaba hasta el cuello. La persona que la bautizaba simplemente tenía que empujar su cabeza hacia abajo y la cubría totalmente de agua. Esta es la iglesia románica que ahora se está restaurando en la ciudad de Terrassa, en Barcelona, en España. Y de nuevo podéis ver este bautisterio, que solamente quedan 2 iglesias románicas en Europa y una de ellas está en la provincia de Barcelona. Pero volvamos de nuevo a Éfeso. Aquí tenemos la diosa Nike. Fijaros que es muy interesante porque esta diosa Nike en griego significa victoria. Y de aquí surge la marca Nike de zapatillas, de cosas deportivas. Si os fijáis, el logotipo de Nike es la palma que tiene la diosa en su mano derecha. Esa palma representa el logotipo de la empresa Nike, porque Nike quiere decir victoria. Esta diosa, este monumento, se encuentra en la ciudad de Éfeso. Una de las calles principales de Éfeso que da a la biblioteca y de allí hacia el paseo marítimo. Al fondo, a la derecha, queda el anfiteatro y a la izquierda la avenida hacia el puerto. A la derecha de la foto quedaría el prostíbulo y a la izquierda la biblioteca y la plaza del mercado. Fijaros ahora en estos mosaicos. Estos mosaicos daban entrada a la vivienda de los ricos. Después de más de 2000 años, aún hoy podemos comprobar el lujo de algunas de las calles de la ciudad antigua. Todos estos mosaicos, si os fijáis, hacen distintos dibujos, son hechos con piedras de distintos colores, piedrecitas que no llegan a 1 centímetro cuadrado y que han sido puestas una por una para formar estos mosaicos. Ahora nos encontramos en la ciudad marítima de Cesarea. Pablo aquí va a ser juzgado y porque apela a César, están a punto de dejarlo en libertad, pero porque ha apelado a César, tiene que ser enviado a Roma. Nos dice la palabra de Dios que pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Hechos 25, 13 y 14. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Hechos 26. Y luego dice el texto: «Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César?» Hechos 26, 32. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. Hechos 27, 1.
Cesarea, uno de los puntos más importantes e interesantes es el acueducto romano, porque para que una ciudad tenga vida necesita agua potable. Muchas veces el agua no estaba en la ciudad, estaba a cientos de metros de allí. El agua que llegaba hasta Cesarea Marítima venía a través de este acueducto romano. Es un puente, un puente que va haciendo, arriba de este puente, de este acueducto, tiene dos líneas donde va a pasar el agua. Y el agua llegaba a la ciudad a través de este acueducto romano que tiene más de 17 kilómetros de largo, desde la vertiente sur del Monte Carmelo. Es decir, que el agua potable sale a las faldas del Monte Carmelo, y desde el Monte Carmelo hasta Cesarea Marítima hay 17 kilómetros. 17 kilómetros que construyeron de este acueducto. Por la parte de arriba están las vías del agua. Esta construcción, con notable conocimiento de ingeniería, aseguraba el flujo de agua para la ciudad. Muchas inscripciones en el acueducto atribuyen la responsabilidad de su mantenimiento a la segunda y la 10ª legiones romanas. Acueductos romanos de una gran belleza y grandiosidad se encuentran por Europa. En España los más famosos son los de Tarragona, Segovia y otros lugares. Estamos debajo de este acueducto, como veis, está partido en dos. Arriba hay dos canales de agua. Estas ruinas del acueducto todavía muestran hoy los dos canales por donde llegaba el agua a la ciudad. Aquí en Cesarea Marítima, Herodes construyó un palacio. Tenía edificios administrativos impresionantes y muchos de ellos de mármol. El palacio, construido sobre un promontorio rocoso que se proyectaba hacia el mar, es en la parte sur de la ciudad romana. Las excavaciones han sacado a la luz un complejo arquitectónico que medía 110 metros por 60 de ancho, con una piscina decorativa rodeada por pórticos. El palacio estuvo en uso a lo largo del periodo romano, tal como lo testimonia dos columnas con inscripciones en griego y en latín que mencionan a los gobernadores de la provincia de Judea. También aquí en Cesarea Marítima está este estadio de Cuadrigas. En el año 66 después de Cristo, los ciudadanos de Cesarea apoyaron vigorosamente la revuelta judía contra los romanos. El control del puesto retardó en 4 años el esfuerzo de las tropas romanas en Palestina. La mayor parte de los judíos fueron masacrados cuando el general Vespasiano restableció el dominio de la ciudad, eligiéndola como cuartel general para las luchas posteriores. En julio del año 69, Vespasiano fue elegido emperador por sus tropas mientras se encontraba en Cesarea. Fijaros que este anfiteatro, que se encuentra en la costa sur de la ciudad, medía 65 metros de largo por 33 de anchos. Sus dimensiones, forma e instalación indican que fue utilizado para las carreras de caballos y cuadrigas. En una inscripción encontrada se puede leer Murismus el Auriga. El Auriga es el conductor de estas cuadrigas. Eran unos carros de madera tirados por 4 caballos, donde se competía en el hipódromo. Ahí vemos al fondo el estadio de Cuadrigas. Después de la caída de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, Cesarea se convirtió en la capital romana de Palestina. La ciudad tuvo gran importancia para el desarrollo de la Iglesia cristiana, especialmente durante el Imperio bizantino. Después de las cruzadas, en el año 638, Cesarea cayó en manos musulmanas y fue abandonada. Comenzó a ser cubierta por la arena del Hamsin, que son tormentas calientes que soplan desde el desierto de Arabia y chocan con el aire frío del Mediterráneo. Entonces la arena se deposita formando las colinas artificiales llamadas Tel. Este anfiteatro, cuando se construyó por primera vez en el periodo romano, tenía cabida para 8.000 personas. En el primer siglo se añadieron nuevas localidades que incrementaron su capacidad hasta 15.000 personas.
Algo que nos llama la atención es la fortificación, ya de la época de los cruzados. Llama la atención en estas ruinas cesareas las murallas de un fuerte medieval, con su correspondiente foso y puente de entrada. El fuerte fue construido sobre la ciudad cubierta por la arena por la cruzada de Luis IX, rey de Francia, en 1250. Una magnífica muralla de 4 metros de espesor y 1,6 kilómetros de largo rodea la ciudad, que tiene una superficie de 16.000 metros cuadrados y estaba protegida por una explanada, torres y un foso de 10 metros de profundidad y 15 metros de ancho. Los franceses encontraron el mármol romano explorando la entrada de la playa y lo usaron para pavimentar la calle principal. En 1265, Cesarea fue arrasada por el sultán mameluco Baibars I de Egipto. Las expediciones arqueológicas durante la segunda mitad del siglo XX han permitido redescubrir parte de este histórico lugar. Aquí vemos las ruinas del magnífico puerto construido por Herodes el Grande, que yacen sepultadas en la arena. El murallón arenisco que las cubre todavía se encuentran hinchadas por el sulfato de cobre, y algunas monedas romanas con las que se pagaba el tributo a César, y unas pocas monedas acuñadas durante la revuelta judía.